esta palabra es para todo siervo en esta iglesia. And this word is for every servant here in the church. Los músicos no vienen a ensayar los domingos. The musicians don't come to rehearse on Sundays. Ellos toman los días martes. They take Tuesdays. Y cuando hay cancelado por alguna razón, And when they cancel for any reason, se hace provisión, ¿no? provision is made. La gente sabe que el pastor puede atenderlos de lunes a sábado, People know that the pastor can tend to people from Monday to Saturday, pero quieren administrar el tiempo del pastor un domingo. but they would administer the pastor's time on a Sunday. Mire, yo gozo saludar a la gente después del servicio. I rejoice greeting people after the Darles un service. beso, un abrazo. Give them a hug. Darles mi Yes. bendición. Give them my No, pero blessing. quieren consejería en medio. But they want counseling right here in the Lo que middle. me pudieron haber dicho por teléfono. What they could have done over the phone. No, usted se ríe, pero es la verdad. You laugh, but it's true. No. Yo iba a hablar con usted, pero no pude. Oh, I was going to speak to you, but I didn't get a chance to. Tienen de lunes a sábado. You have from Monday to No esperes hablar Saturday. conmigo domingo. Don't wait to talk to me on Es que no Sunday. tengo tiempo. It's that I don't Si have tú tienes time. tiempo, Yes, you do have porque yo he time. visto que muchos de Because ustedes, I've seen that many of you, eso es lo bueno de Facebook, that's the good thing about que te Facebook, dice a qué hora pusiste el post que pusiste. that it tells you what time you put the post up. Es que los nenes, pastor. Oh, it's the children, Mire. Pastor. Mis hijos se criaron bajo el techo de la casa de Dios. My children were Pregúntale a mi esposa. raised in the house of God. Ask my Todo wife. lo que hacíamos en la iglesia. Everything that we did in the church, Ella danzaba también. she would dance as well. Ella trabajaba también todas las bases. She also worked every base in Cuando the yo church. estaba trabajando, When I was working, ella tenía que hacer algo en la iglesia. she had to do something in the church. Se montaba con los tres nenes. She would get on with her 3 kids. Le llevan los juguitos, meriendas. And she'll take the snacks and juices. Estás todo el año pidiendo al Señor una bendición. All year you're asking the Lord for a Y blessing. ahora que Dios te da una bendición, And now that the Lord gives you the ahora tu blessing, hijo es un tropiezo. and now he's a stumbling block. Your child is a stumbling block. No, tenemos que aprender. We have to learn. El tiempo es de Dios. The time is God's. Si no hay sacrificio, If there's no sacrifice, le voy a decir la I'm verdad. going to tell you the truth. Si usted no está dando pequeños If sacrificios, you're not giving small sacrifices, usted no está sirviendo you're not serving. y usted no es un administrador. You are not an administrator. Es un pequeño sacrificio. It's a small sacrifice Venir de Filadelfia, to come from Philadelphia, venir de Byron, come from Vineland, venir de Delaware. come from Es Delaware. un pequeño It's sacrificio. a small Yo sí sacrifice, lo sé. and I know Y this. Dios sabe compensar eso. And the Lord knows how to give back to this. Pero tiene que haber más sacrificios. But there has to be more ¿Sabes por sacrifices. qué? Do you know why? Porque los sacrificios que usted invierta en el reino Because the sacrifices that you invest in the kingdom, te van a hacer falta algún día. you're going to need them one day. Yo fui enfermero I was a nurse por casi 20 años. for almost 20 years. Los últimos 10 fueron acá en Estados Unidos. The last 10 were here in the United States. Y le doy gracias a Dios And I thank God por esos 10 años. for those 10 Fueron years. mejor que en Puerto Rico. They were the best, Aprendí better than muchísimo. Puerto Rico. I learned a lot. Pero me tocó cuidar cristianos y no cristianos. But I had to take care of people who were Christians and not Christians, Pobres y millonarios. poor and millionaires. Aunque mi departamento Nurse Network era para millonarios no solamente. Although my department, the Nurse Network, were only for millionaires. Pero conocí un hombre But I met a que man tenía buena plata. that he had good money, Un pastor. a pastor. Él me decía, estoy retirado. And he said he was retired. Y yo le dije, no, And I said, no, usted sigue siendo pastor. you continue to be a pastor. Yo voy a ser su ovejita cuando venga ahora. I'm going to be your sheep when I come down. Él oraba por mí, He would pray for él me me. predicaba, He would preach to mientras yo me lo atendía. while I was tending to him. Pero un día me dijo, But one day he said, yo le pregunté, I asked him, él tenía dos condiciones, he had 2 conditions, no eran fáciles para él. and they weren't easy for him. Pero él me decía, But he would tell me, yo estoy aquí descansando. I'm resting here. Porque él dijo, Because he said, los 40 años que serví como pastor, the 40 years that I served as a pastor, toda la vida he convertido. all his life he was Él converted. nació en la iglesia. He was born in the church. Dice, pero los 40 años pastor, But he said the 40 years that he was a pastor, él
Él dijo, He said, yo sé I knew que mi Dios no se va a olvidar that my God would not forget de mi recompensa. of my reward. ¿Sabe qué me dijo? You know what he said? Y la que Dios no me ha dado, And the one that the Lord hasn't given me yet, cuando Él me llame, when he calls me, me dijo, ¿sabe quién se va a beneficiar? he said, you know who's going to benefit from it? Mis hijos. My children. Ese fue Abraham también. That was Abraham as well. Pregúntele a Isaac. Ask Isaac. Cuando vaya al cielo, When you go to heaven, busque al hijo de Abraham. look for the son of Abraham. Es más, que busque al hijo del esclavo. And look for the son of the slave. Que teniendo hambre, That being hungry, su mamá la esclava miró al cielo mom, the slave, looked to heaven y pidió and asked, y se le dio. and she was given. Y a un Ismael no le faltó nada. And they didn't lack anything. Diga tiempo. Say time. Lo tercero, Thirdly, hay dos cosas. there's two things. Usted tiene que saber evitar cosas You have to know how to avoid things. en el tiempo. In the time, Evite cosas, avoid things, pero también tiene que aprender a escoger cosas. but also you have to know how to choose things. Esa es la E de tiempo. That's the E in time. Por ejemplo, hoy, For example, today, usted está viviendo en un tiempo. you're living in a time. Aprenda a evadir cosas Learn how to avoid things que te pueden robar that can steal el gozo, your joy, pero también saber invertir. but also know how to invest. ¿Invertir en qué? Invest in what? Invierta en el tiempo, Invest in time, en sus amistades. in friends. Ayer nosotros tomamos una decisión. Yesterday we made a decision. Nosotros escogimos unas cosas We chose some things basadas en las prioridades. based on priorities. Hay que también evitar You have to avoid decisiones decisions que más tarde te van a causar, tal vez no son pecados, that later on don't cause, maybe they're not sin, pero a veces decisiones que uno toma but there's decisions that we make que lo que hace es que te cargan más tu vida. that all it does is burden your life even more. Aprende a evadir cosas. Learn how to avoid things. Aprende a proteger su tiempo. Learn how to protect your time. Aprende a tener metas en su vida. Learn how to have goals in your life. Metas en su vida. Learn how to have goals in your life. ¿Saben que muchos de ustedes se levantan día por día sin metas? Do you know that many of you get up every day without any La única goals? meta que tienen muchos de ustedes, The only goal that many of you have tengo que trabajar para pagar los biles. is to be able to work to pay your Y bills. te lo profetizo en el nombre del Señor. And I prophesize it in the name of Jesus. Sigue esa mentalidad Continue in that y mentality, vas a ser esclavo toda tu vida. and you're going to be a slave all of your life. Tenga metas en su vida. Have goals in your life. Una persona que está aquí con nosotros hoy A person who is here with us today me dijo, told me, yo me siento mal cada vez que colectas ofrendas. I feel bad every time you collect the offerings. Yo puedo diezmar una sola vez. I can tithe only one time, Pastor, Porque lo que recibo mensual. because what I receive it monthly. Pero no me sobra nada. But I have nothing left over, Pastor. Y yo le dije, And I said, ¿te puedo enseñar a ofrendar? can I show you how to give offerings? Sí, pastor. Yes, Pastor. Comenzamos a hablar, hice muchas preguntas. So we began to talk, and I made many Y questions. le dije, And I said, cada vez que vayas a comprar algo, every time you're going to purchase something, pregúntate ask yourself, si puedes abstenerte de comprarlo can you wait from buying it y usa ese dinero and use that money como una ofrenda. as an offering? Aleluya. Amen. Aleluya. Y le dije, And I told her, te voy a decir esto con mucho amor y respeto. I'm going to tell you this with much love and respect. Los otros días Dios me dijo a mí, The other day, God told me,
he enviado sabiduría I have sent wisdom como me la has pedido, as you've asked for it, pero el pueblo but the people está despreciando la sabiduría. are despising the wisdom. Usted leyó conmigo, ¿verdad, Jeremías? You read with me in Jeremiah, Que right? dijeron, no vamos a hacer nada, Where it says we're not going to do anything, no vamos a oír nada. we're not going to listen to anything. A veces, yo el otro día, Pastor Seguir estaba dando un consejo a alguien. I heard Pastor Sagi give an advice to someone. Porque ya es viejito, Why? Because he's old? porque tal vez tiene un poquito de pipa, Maybe because he has a little belly? o porque todavía él te dice que todavía de vez en cuando él toma la pastilla de diabetes. Or because he says every now and then he takes the pill for diabetes? O ya está familiarizado con la voz de él. Or you're familiarized with his voice? Escúchame, ¿qué te pasó aquí? Listen, because it's happened Estaban here. tomando café We're drinking y coffee. le dije, And I said, para, stop. no te está atendiendo. He's not even listening to Pastor, yo you. estoy escuchando. Pastor, I'm listening. Es que no vas a hacer lo que está diciendo. You're not going to do what he's telling you to. ¿Sabe quién hizo? ¿Sabe quién hizo lo que él estaba hablando? Do you know who did what he was speaking? Yo agarré I took la palabra. that word. En 2 semanas yo vi el resultado en mi cuerpo. And in 2 weeks, I saw the result in my body. Hace poco se le dio una palabra aquí a alguien Not too long ago, a word was profética, given, audible. a prophetic audible prophecy. Y la persona que estaba atrás, And the person who was behind them, 2 días más tarde me dijo, 2 days later said, yo sé que usted se lo dio a esta persona, I know you said it to this pero person, yo la tomé para mí, pastor. but I took it for me, Pastor. En esta iglesia In this church, hay palabras de sabiduría. there's words of wisdom. Después estás en un problema, Then you're in a problem, te vas a dormir todo el día, you're sleeping all day, tienes un día libre y no sabes qué hacer con él. you have a day, free day, you don't know what to do with O it. agarras el carro y te Or desapareces. you take the car, you just disappear, Y la casa se te cae encima, and the house is falling apart, los hijos se te caen encima, the children, las deudas se te caen encima, the debt are on you as well. el diablo condenante encima. The devil is condemning you on top of all Cuando of te it. párate como un hombre But stand up like a o man como una verdadera mujer or a true woman y diga, and say, yo voy a tener metas en mi I'm going to vida, have goals in my yo life. las voy a apreciar en mi vida, I'm going to treasure them in my yo voy a life. aprender a administrar el tiempo I'm going to learn how to administer the time. y voy a corregir las que son prioridades. And I'm going to correct the things that need to be priority. Si usted aprende a conocer lo que es propósito, If you have not learned what purpose is, ¿cuál es el propósito de haber aceptado a Cristo? what is the purpose for accepting Christ? La salvación, servir, ¿ves? ¿Ves? Si usted no conoce los propósitos, So if you don't know the purposes, ahora hay gente que las conoce, now there's people who know them, pero no caminan en ellas. but they don't walk in them. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. ¿Cuántos sabían How many know que en un tiempo, that at one point, en el tiempo, one time, in the time, in the time, hay opciones? there's options? El tiempo de ahora The time of now, tiene opciones. you have options, O lo agarro, or you grab it, o no. or you'll let it go. O cambio, Or I change, o me quedo como torpe y animal, como decía Asaf. or I'll stay clumsy and as an animal, as Asaph said. ¿Verdad, Vanessa? Aleluya. Yo sé que ella leyó ese verso. And I know she read that Yo verse. sé que ella estudió. I know she studied. Santo Jesús. Sí, Asaf, Yes, Asaph, levita, Levite, creció en el templo de Dios grew up in the temple of God. toda su vida. All his life, Sus generaciones servían a his Dios. generation served God. Lea Salmo 73. Read Psalm 73. Y él dijo, And he said, yo era un torpe y animal. I was clumsy Bestia, ¿no? Bestia. and a beast. Una vez
Oye, clase de bestia eres. ¿Sí? Exactamente. Sin entendimiento. without understanding. ¿Sabes que el entendimiento Do you know that understanding viene de la raíz tiempo? comes from the root time? ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Porque la palabra griega lo dice. Because the La Greek- palabra Ancient Hebrew, hebreo antigua. Gracias. Ancient Hebrew says so. Jesús dijo, Jesus said, no entienden, they don't understand. pueden reconocer que viene la tormenta, They can recognize that a storm is coming, pero no reconocen el tiempo del Hijo de Dios. but they don't understand the time of the Son of No God. tienen entendimiento. They don't have understanding. Son la gente bestia. Those are the people that are like beasts. Los animales tienen conocimientos, The animals, they have knowledge, pero no tienen el entendimiento que tiene un ser humano. but they don't have the understanding that a human being has. Los ángeles tienen algunos conocimientos, The angels have some knowledge, pero no tienen entendimiento. but they don't have understanding. ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Si Satanás hubiera entendido If Satan would have understood que crucificando a Jesús, that crucifying Jesus, ¿ves? ¿Ahora entienden, verdad? ¿Ahora entienden? ¿Solamente dos? ¿Ahora entienden? now you understand? Entiendan porque se usa quedar animal, bestia. Understand this, because if now you're going to stay as a beast and clumsy. ¿Cómo se ofendió porque le dije, no le dije a nadie bestia? I'm not calling anyone a beast. ¿Saben que hay gente que viene a la iglesia sin entendimiento? There's people who come to church without understanding. Jesús. Donde llegué tarde, llegué tarde a la iglesia, no me gusta. I arrived late to church. I don't Yo like tengo mi it. rutina de prender los heaters, prender las luces, prender el radio, todo aquello. I have the routine of turning on the lights and heater and everything. Y ese día había una persona aquí bien temprano. Y yo decía, tú siempre llegas tarde, pero voy a llegar temprano. And that day I saw the person arrive early. He always comes late, but he arrived early. Y quería contarme toda la historia de un día. And wanted to tell me the whole story in one Y le day. dije, And I said, si tuvieras entendimiento if you would have understanding de lo que yo hago antes de los servicios, of what I do before the services, aprenderías a esperarme. you would learn how to wait for me. Aleluya. Le dije, mientras me estás hablando, I said, while you're talking to me, mi mente está en 40 lugares de esta iglesia. my mind is in 40 places in this Yo church. tengo que prender los heaters, I have to turn the heaters las on, luces, the lights, el radio, the abrir radio, las puertas, open the doors, checar que todo esté en orden. make sure all is in order. Y me dijo, And he said, por eso vine temprano. that's pastor. why I came early, Pastor. Y le dije, pero yo llegué tarde hoy. And I said, but I arrived late. No, si tuviéramos el entendimiento, If we would have the understanding, el discernimiento. the discernment, A veces vemos un hermano con la cara larga sometimes we see a brother with a long face. y yo entiendo que a veces a la gente le gusta tener cara larga. And I know that sometimes people like to carry that long face. Sí, porque se han acostumbrado a vivir los tiempos de hoy día. Así. They're accustomed to living in the times, today's times. No hablamos el viernes de la gracia. Didn't we speak on Friday about grace? ¿Saben que el significado de gracia Do you know that es the meaning of grace belleza, dulzura? is beautifulness, sweetness? ¿Cuántos habrán sido probados el mismo viernes? How many were tested on Friday? ¿Cuántos fueron probados el mismo sábado? How many were tested on Saturday? Mira, ¿qué? Hey, look, what? No solamente decir. No, I was just saying. Pues termina lo que iba a decir. Well, finish what you were saying. Poderoso Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Una vez alguien me dijo, lávate con la gracia. Gloria a Dios. Someone told me once, wash yourself with the grace. Thank you. Le dije gracias. And I said, thank you. No me ofendí. I didn't get offended. No me ofendí. I did not get offended. Usted sabe. You ¿Qué va a know hacer con él? what you're going to do with your time. Jesús dijo, Jesus said, hay de aquellos woe to que those son tropiezos. that are stumbling blocks. Jesús estaba hablando
Jesus was speaking about que tenemos que saber conducirnos that we have to know how to carry ourselves delante de los pequeños, before the little ones, de los que están empezando. the ones that are just beginning. Tú sabes que toda persona que empieza en esta iglesia, You know that every person who begins here in the church, le voy a decir la verdad, I'm going to tell you the truth, siempre está buscando a quién seguir. they're always looking at someone who to follow. Me acuerdo cuando Nelson entró a la iglesia por primera vez, I remember when Nelson arrived at the church for the first time. él respeta a su pastor, He respected his pastor. él ama a su pastor, He loves his pastor, digo eso creo, ¿no? I believe. Pero él siempre me hablaba de John. But he would always go to John. Él nunca habló de mis mensajes, He never spoke about my messages, pero él siempre habla de mensajes que John predicó hace tiempo atrás. but he always speaks about messages that John preached some time ago. A mí no me da celo. That doesn't bring me any Es que jealousy. toda persona que comienza It's because every person who starts, busca they look for a alguien que lo inspire. someone to inspire them. Pero así también, But just like that, muchos que han venido many who have come, se han ido they have left porque algunos de ustedes han sido tropiezos para ellos. because some of you have been stumbling stones for them. Aleluya. En los últimos 3 meses The last 3 months, hemos tenido varias visitas. we have had visits. 2 de ellos, 2 of them, la salvación es individual, es cierto. salvation is individual, that's true. Pero alguien que está comenzando en Cristo no sabe eso. But someone who's beginning in Christ does not know this. Y los 2 dijeron tantas verdades And they both said so many truths en solamente 1 hora que estuvieron ahí sentados, in just 1 hour that they were there seated, hablando de algunos de ustedes, speaking about some of you. que no fueron inspiración para ellos. But you were not inspiration for them. Aleluya. Y nos molestamos cuando decimos esto. And we get bothered when we say No this. te preocupes que si no la aceptas de este pastor, Don't worry, because if they don't accept it from this pastor, Dios tiene una manera de traerlo a tu vida. the Lord has a way of bringing it to your life. Yo no prefiero que me la traiga un pastor I rather prefer for a pastor to bring y it que Dios no me la traiga. and not God. Es que no tengo tiempo. It's that I don't have any time. Haz el tiempo tú, You create the time. porque si Dios te hace el tiempo, Because if God makes the time, no te va a costar. you're not going to like it. Pregúntale al pueblo de Israel. Ask the people of Israel. En la Biblia hubo una pareja There was a couple in the Bible que perdió su hijo that they lost their child por no dedicarle tiempo a Dios. for not dedicating time to the Lord. Aleluya. Maravilloso Padre. Lo perdieron en muerte. El niño murió. They lost him in death. The child died. La muerte de hoy día The death today es la maldición que dice Deuteronomio 28. is the curse that Deuteronomy 28 says. Que el que no le sirva a Dios o obedezca a Dios, That one who doesn't obey God, lea read it. 28 de Deuteronomio. Deuteronomy 28 Dice que tu hijo será esclavo del enemigo. says that your child will be a slave to the enemy. Eso yo siempre he dicho. That's why I've always Mis said, hijos nacieron para Dios, no para el mundo. my children were born for God, not for the world. Ver a mi yerno ayer To see my son-in-law yesterday participando, participating. tan pronto se enteró de la necesidad, As soon as he knew about the need, él le dijo a su esposa, que es mi hija, he told his wife, which is my daughter, yo tengo un delivery el sábado. I have a delivery on Saturday. Mire, él está ahora mismo Right now, en un aprieto financiero. he's in a financial tightness. Mi hija tiene que pagar cash su parte. My daughter has to pay her delivery cash Porque el seguro no le dio la gana because the insurance didn't feel like it. de ayudarla. Didn't feel like helping them. Con una casa nueva, With a new house, un camión de casi $80,000, a car of almost $80,000, el truck a truck of almost $80,000. nuevo. New. Y ayer le nació, una oferta And yesterday he was offered jugosa. a juicy offer. Amén. Estoy hablando a alguien que no le sirve a Dios. I'm speaking about someone who doesn't serve the Lord, Pero él ha estado rodeado but he has been surrounded de un suegro y una suegra
The in-laws, the in-laws que han sabido conducirse delante de él. who have known how to carry themselves before him. Y él ha visto cómo yo saco tiempo How I take para la time casa de Dios, for the house of God, para la mitad y para la de Laura. from my house and now his. Y me sobra todavía. And I still have leftover. Y ayer él dijo, yo voy a ir. And yesterday he said, I'm going to go. Dijo, yo voy a ir. He said, I'm going to go. Eso fue el jueves. That was on Thursday. Y la esposa le dice, And his wife says, sí, pero ¿y el tiempo del delivery? he says, yes, but what about the time of delivery? El dinero. The money. Él dijo, And he said, esto es primero. this is first. Amen. Y por misericordia And because of y mercy el favor de Dios, and the favor of God, cuando él renunció a ese viaje, when he renounced to that trip ayer, yesterday, el viernes por la noche, Friday night, mientras yo estaba orando por él, while I was praying for him, lo llamaron they called him y le dijeron, and they told him, tenemos un delivery, we have a delivery. ¿tú lo quieres hacer? Do you want to do it? Y él dijo, ya rechacé uno. Dijo, ya rechacé uno. He said, I already rejected one. Y le dijeron, sí, pero este paga doble. And they said, yeah, but this one pays double. Y lo puedes hacer la hora que tú quieras. And you can do it at whatever time you can. Se levantó a las 3 de la mañana He got up at 3 in the morning para las 4 de la mañana so that at 4 in the morning estar en el puerto de Filadelfia he can be at the Philadelphia port montando su truck filling his truck para hacer un viaje hasta Maryland to go all the way to Maryland para ayer estar con nosotros. so that he can be with us yesterday. Aleluya. Amen. Maravilloso Dios. God is on time. Y en la noche tenía un compromiso. And during the night he had a commitment. Y bromeando le dije, And jokingly I said, te pareces a tu suegro administrando tu día. you look like your father-in-law administering your day. Él se lo reía. Pero ¿sabes por qué él sabe administrar su tiempo? But you know why he knew how to administer his time? Ese chico con su dinero es muy bueno. Because Escucha mi hija. that man is really good at administering his money better Y than mi my hija daughter. estudió And my daughter studied administración. administration. Siempre he dicho, I've always said, el que es bueno con el dinero that one who is good with money es bueno con el tiempo. is good with time. Amén. Aleluya. Amén. Por la gracia, por la gracia. Gloria a By Dios. grace, La gracia. the grace. ¿Qué es gracia? What is grace? El favor inmerecido. That undeserved favor. Merited favor. Algo que no te merecías. That undeserved favor. ¿Qué es gracia? What is grace? Belleza, dulzura. Beautifulness, Pero me gusta el sweetness. séptimo definición que se le da. But I like the seventh meaning that it's given. La habilidad de Dios. The ability of God. Señor, dame tu gracia. Lord, give me your grace. No sé qué consejo darle a mi hijo o a mi hija. I don't know what advice to give my son or daughter. Antes que abra la boca, But before he opens his mouth, antes que metas las piernas, no las patas, ¿no? before you make a mistake, Padre, Father, dame una palabra give me a word para hablarle a mi hijo. to give to my son. La habilidad de Dios. The ability of God. Y tú verás que por tu boca saldrá belleza. And you'll see that from your mouth will flow beautifulness. Amén. Usa la gracia. Use the grace. Dice alguien que está experimentando eso. Says someone who's experiencing this. Toda la vida tú comiendo limón. All your life you're eating lemons. Te acostumbras a comer el limón. You're accustomed to eating lemons. Y aún el rostro se te quedó como limón. And even your face stood as a lemon. Y tienes un corazón precioso, bello. You have a beautiful heart, Pero se te quedó el limón en la cara. but that lemon look stood on your face. Pregunta a los artistas. Look at the artists. Ellos practican sus canciones, They practice their pero songs, también practican su lenguaje de corporal. but they Body also language. practice their body language. Y sonríen. And they smile. ¿Qué? Gloria a Dios. Mira que está a tu lado y dile. Look ¿Qué at cara that tienes one. hoy? Gloria a Dios. Look at that one next to you and say, what face do you have Ah, today? fe, you have to say, gloria a Dios. What face do you have today? Only when I got
Aleluya. Tú tienes la desdicha, doy gloria a Dios. Aleluya. No, a veces nos reímos de estas cosas, ¿no? Sometimes we laugh at these things. Escuchen, Listen, muchos de ustedes many of you, han separado ya los domingos para Dios. you have separated Sundays for God, Y amén por eso. and amen for this. Pero ¿qué va a pasar con el resto de los 6 días? But what's going to happen with the rest of the 6 days? Este otro hombre, This other man, admiro su valentía. I admire his valor. Perdona que hable de ti. Si somos aquí, la vida no de todo el mundo. Entramos en el aeropuerto también, ¿no? He works in the airport as well. En TCA. Y es ahí para el Departamento de Seguridad del Aeropuerto. TSA, security in the airport. Ganan buen dinero los fines de semana. Good money they get Sábado y on domingo. Sundays. Saturday and Sundays they make good money. Los dejó para venir a la iglesia. And he left it to come to church. Gloria a Dios. El día que él vino a hablar conmigo para decírmelo, yo me quedé con los ojos abiertos. The day that he came to talk to me, to tell me this, I stood with my eyes open. Pero de acuerdo a cómo tú respondas a Dios, But according to how you respond to God, Dios va a responder a ti. God is going to respond to Por you. eso dice, That's why it yo says, honro a los que me honran. I honor those that honor me. Aleluya. Amén. Si estamos a aprovechar el tiempo. Let's learn how to take advantage of the times. De los salvajes. Stand up. Puesto de pie. Parado de pie, gloria a Dios. Parado de pie. Standing on your feet. Santo Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Compramos cosas, We purchase things, la metemos a tarjeta de crédito. we place it on that credit card. Estamos 5 años pagando lo que compramos en el crédito, You're still 5 years later paying the things that you purchased on that pero la card. botamos en un mes. But we lose it in a month. Botamos el producto en un mes y nos quedamos con la deuda 5 años. We lose that product within a month, and you stay with that debt. Creo que le toqué el corazón a alguien. I think I touched the heart of someone. Aleluya. Nuestra vida no es una tarjeta de crédito. Our life is not a credit card. Escúchame. Listen, Escúchame. listen. Te lo pido I ask you, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus, Deja ya esa habilidad de ser sordo. stop that ability of being deaf. Hay padres que se quejan que sus hijos son como que no atienden. Their parents complain about their children not paying attention, Es que eso viene de los padres. and that comes from the parents. Aleluya. Gracias, Jesús. Ya no ignoremos más la palabra del Señor. Let's not ignore anymore the word of God. Vamos a aprovechar el tiempo. Let's take advantage of the times. Aprovechemos el tiempo. Let's take advantage of the times. Haz algo diferente la semana. Mire, Do something different te during lo the pido week. en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus, En el nombre del Hijo de Dios. in the name of the Son of Esta God. semana, This week, haga algo diferente. do something different. Haga algo diferente. Do something different Que sea para el reino. that will be for the kingdom. Haga algo que se va a sentir chévere. Do something that will make you feel good. Haga algo esta semana. Do something this week. Haga algo diferente. Do something different. Hay mucho que hacer. There's a lot to do. Hay mucho que hacer. There's a lot to do. Mucho que hacer. A lot to do. Te lo garantizo. I guarantee you, Te vas a sentir bien. you're going to feel good. Haga algo diferente. Do something Que different tenga que ver con el reino. that has to do with the kingdom. Amén. Amén. Ese amén lo dijeron por los escoger. You said that amen because I pushed you. That wasn't voluntary. Do something different. I ask you. Mire. Si ya tu compañero de trabajo If your coworker ya no te han escuchado hablando la palabra, hasn't heard you speaking about the word, rompe esa maldición esta semana. break that curse this week.
Digo, si se puede, Well, if you can, hay que tener cuidado. you have to be careful. Tampoco te vas a buscar que te boten el trabajo. You're not going to seek to be fired either. Pero cuando tu compañero te quiere hablar de boxeo, habla de la palabra. But when your coworker wants to talk to you about boxing or Agarra un something, día talk about the word. Just take one day out the y week haz la diferencia. and make that difference. A ver, And you'll see. esos que se acuestan tarde y se levantan temprano, Those who go to bed late and get up early. acuéstate más tempranito Go to bed just a little earlier para que te levantes una hora antes so that you can get up an hour y before. antes que salgas por las puertas de tu casa. And before you leave those doors in your home, O sea, no, porque muchos de ustedes están orando en el carro mientras se many of calienta, you are praying in your cars mientras calienta el carro 5 minutos. while you're warming up your car those Está 5 orando. No, minutes. eso no es oración. You're praying. No, that's not prayer. Eso se llama migajas, desprecios. That's like crumbs or despisement. Desprecios. Despisement. A mi Dios hay que saber tratarlo bien. You have to learn how to treat my God good. Algo diferente hoy. Do something different Cuando today. llegues a tu cama hoy, When you go to your bed a tonight tu casa, or your home, vete a tu cuarto go to your room y dile a la depresión, mira, tienes que oírlo. and tell that depression you have to go. Hoy se acabó hoy nos divorciamos. Today we get divorced. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Estoy hablando a alguien aquí. I'm speaking to someone here. Lo estoy generalizando, pero es una persona aquí. I'm generalizing it, but it's one person here. Lo está esperando, señora depresión. Depression is waiting for them. Miss Depression. Miss Depression is waiting for them. Poderoso Jesús. Aleluya. Llega a su casa. Te estoy hablando a una persona. You arrive home, I'm speaking to someone. Llega a su casa Arrive home y dígale a la depresión and tell that depression que está acostadita en tu cama. that is laying on that bed, Dile, tell them, tienes que ir. you gotta go. No me hagas ir a tu casa. Don't make me go to your home, Porque las 2 semanas, los 2 semanas. because then both of you are gonna leave. Tiempo. Time. Padre, Gracias. Father, mi oración hoy. my prayer Este pueblo no va a ser como aquel pueblo. is that these people are not gonna be like those people, Ellos dijeron no. that they said no, Nosotros decimos sí. but we say yes. Vamos a administrar nuestro tiempo. We are gonna administer our time. Te vamos a dar el tiempo. We are gonna give you our time. Te vamos a dar el tiempo. We're gonna give you our time. Sabremos administrar. We will know how to administer. Muchos están huyendo al sacrificio. Many are running from sacrifice. Y yo declaro en el nombre de Jesús And I declare in the name of Jesus que tomarán su cruz that they will carry their cross y harán sacrificios para el reino. and they will make sacrifices for the kingdom. Harán sacrificios para el reino. They will make sacrifices for the En kingdom. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Yo veo gente atrevida. Mire, I see people who are daring. ¿sabe por qué está aquí usted? You know why you're here? ¿Quiere saber? You know why? Porque en cada uno de ustedes hay potencial. Because there's potential in each and every one of you. Si no, no estuviera aquí. If not, you wouldn't be here. Esta palabra que Dios predestinó a los salvos. That word that the Lord predestined. Escúchame. Listen, Esa palabra predestinar that word predestined. no es que él dijo, pues José se va a salvar. It's not that he said, well, Jose is going to be No, esa saved. palabra predestinar es No, that word predestined is. fue lo que sucedió en Génesis. That is what happened in Genesis. Y van a ser uno. And one will be born. O sea, ya Dios tenía predestinado la salvación. God already had predestined salvation. La salvación es para todo el mundo. Salvation is for everyone. O sea, no es que se fue al infierno no es porque estaba en la lista de Dios. It's not the one that went to hell wasn't because he No. wasn't on God's list. Ya Dios tenía provisión de God salvación. already had provision for salvation. ¿Me está Are you escuchando? listening? Aleluya. Pero Dios también ha predestinado But God has also predestined a cada uno de to ustedes each and every one of you basado based en lo que es on habilidades, what abilities are, potenciales. potentials. ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Jesús cogió 12 hombres, Jesus took 12 men, todos diferentes. all different. Mateo era un corredor de impuestos. Matthew was a tax collector.
Todos tenían habilidades. They all had abilities. Judas era un buen administrador. Judas was a good administrator. Por eso él cargaba la bolsa de las ofrendas. That's why he carried the bags of the offerings. Dice la Biblia que él robaba algo. The Bible says that he would steal some. Pero sabía administrar el dinero. But he knew how to administer money. Usted tiene un potencial en su vida. You have a potential in your Mire, life. explote ese potencial, gloria a Dios. Explode that potential. Si es cantar, cante para If Dios. it's to sing, sing for the Lord. Pero practique primero. But practice first. ¿Quiere cantar? No, ¿tú quieres cantar? ¿Quieres adorar al Señor? Sí. Gloria a Dios. Reclútala. Gloria a Dios. Aleluya. O te conviertes en mujer o eres cantante. Mira, a ver. Or you're a singer or you're an usher. Ahora puedes porque tienes licencia. Gloria a Dios. Now you can because you have a license. Sí, porque sentadita todo el tiempo no va a hacer nada. So you're not going to do anything sitting No, there. explote su potencial, gloria a Explode your Dios. Ella potential. sabe que la amo, gloria a Dios. She knows I love her. Explote su potencial. Explode your potential. Si son finanzas, pues agarre con las finanzas. If it's finances, then grab those finances. Yo he visto gente que sepa explotar las finanzas de esta iglesia. I know that people know how to explode the finances here in the church. Santo Jesús. ¿Cuál es su potencial? ¿Qué usted podría hacer para el reino? What is your potential? What can you do for the kingdom? Explótelo para el reino. Explode it. Hágalo para el reino de Dios. Do it for the kingdom of Saque el God. tiempo para Dios. Take time out for God. No pregunte a Nelson que yo le exploto, gloria a Dios, en todo también. Yo me tiene un conocimiento de electrónica, no un estofón de electrónica. Gloria a Dios. He's a nerd in electronics. Yeah, lo es. No hay nada de malo en eso. Gloria a Dios. Yo soy estofón en la palabra, gloria a Dios. I'm a nerd in the word. Pero él es electrónica. But he's in electronics. Mira, Juan, gloria a Dios, muy bueno con el cemento. He's good with cement, Sí, con el servicio, gloria a with Dios. service. Su esposa ni se diga. Ya mismo la voy a explotar cosiendo, gloria a Dios. I'm gonna Estoy explode buscando una máquina de her coser sewing. buena. I'm looking for a good sewing Si machine. alguien sabe, alguna me avisa, pues se la quiero comprar a él, la quiero sembrar. Someone knows of a ¿Sabe good la machine, máquina? let me know so I can sew it in her. ¿Ah? Yo la tengo en casa. Ahí está, gloria a Dios. ¿Viste? No, hay que explotar esa mujer You have to también. explode. Explote su habilidad, su talento. Explode your ability, your Usted tiene talent. You potencial. have potential. Usted tiene potencial. You have potential. Todo hombre que me enseña a mí Every man that teaches que es fiel con sus diezmos, that is faithful with their tithes, dándole a un Dios que no ha visto. given to a God that he hasn't seen. Eso lo aprendí de mi profesor judío. I learned this from my professor, the Él me dijo, Jew. un hombre que le da a Dios He said, a man who gives to con God sus diezmos with his es un tithes hombre is a con man tremendo potencial. with great potential. Un hombre, una mujer que es fiel los domingos a la A iglesia. man and a woman who's faithful Sundays in church. Mira, explote su talento. Explode your talent. Pastor, a mí me gusta vender. Pastor, I like to sell. A mí no me molesta que tú vendas. Doesn't bother me for you to sell. Hazlo en el lobby. No lo hagas en la nave. Not in here, but in the lobby, I don't have a Pero problem. asegúrate But make sure que vas a diezmar. that you're going to tithe. Santo. Aleluya. Gracias Jesús. Aleluya. Hablé de diezmo, se cae. I spoke about tithe and everything got quiet. ¿Sabes lo lindo que un hombre de esta iglesia tenía un caso en corte A man here in the church had a case in court por 2 años, for 2 years creyéndole a Dios, and believing God, creyéndole a Dios, believing God, le creímos a Dios. and we believe God. Dios le da el favor en la corte. God gave him the favor in the court. Amén. Aleluya. ¿Sabe lo primero que hizo? You know what the first thing he did was Comerse el dinero. eat the money. Y un día viene And one day he y le came dijo, "Tú eres un fresco." and I said, you are fresh. Estuviste 2 años orando y ayunando por ese caso. You had me 2 years fasting and praying for that case. Ay, pastor, porque
yo quiero rectificarlo. Oh, Pastor, I want to rectify it. Cuando te venga el próximo cheque, Well, when the following check comes along, responde a Dios. respond to God. Amén. Lo hizo, gloria a Dios. And he did it, glory to God. Aprendamos. Let's learn. Tiempo. Time. No es el tuyo, es de Dios. It's not yours, it's God's. Mire, cuando José vino a Cristo, When Jose came to Christ, ven a Cristo. Cuando él vino a come to Cristo, Christ. ven, cuando él vino a Cristo, When he came to Christ, yo soy Cristo, I'm Christ, suponiéndolo, let's suppose, invitando su vida. and he's given his life. Por eso decimos, yo vine a Cristo. That's why it said, I came to Christ. ¿Dónde vino él? Where did he go? O sea, ya tu tiempo no es tu tiempo, ¿no? So your time is not your time. Porque yo no es tu tiempo. Why isn't it not your time? Porque ya está en Cristo. Because now you're in Christ. Gracias, hijo. Ve ahora, Now do you see? su tiempo es de Cristo. Your time belongs to Christ. Tus hijos son de Cristo. Your children belong to Christ. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Explota el talento de estos jóvenes. Explode that talent in these youth. Mire, vamos a orar para que aparezca un buen profesor de música en Filadelfia. Let's pray so a good professor of music De piano. can appear in Yo necesito que Philadelphia. alguien me Of enseñe piano. piano así, gloria a Dios. I need someone to teach CC Ella piano. tiene el deseo, la dedicación. She has the desire and dedication. Necesitamos maestros. We need teachers. Amén. Glory to God. Yo me acuerdo de Efraín cuando empujó aquí a Nanano. I remember Ephraim when he pushed Nate. No, llegó un día, ¿te acuerdas? Que nos One day cansamos he de no came. tener pianistas. He got tired of not having a pianist. Efraín me dijo, ya me cansé de no tener pianista. Ephraim said, I'm tired of not having a Y pianist. de escuchar a mi esposa cantando con los CD. And I would hear my wife singing with the CDs. No dijo eso. No, por si acaso. Sí, porque esta línea ahí. Hay que ir a casa. ¿La vieron? ¿Le dijo eso? No. Hay que empujar a los muchachos. You have to push these youth. A Anthony le metimos 4 patadas y 5 bofetadas y me tocando. Gloria. José con sus hijos lo mismo. Jose with his children is the same. Empuje a sus hijos. Push your children. Aleluya. Empuje a sus hijos en algo para el reino. Push your children for something for the kingdom. Empújelo a ser mujeres. Push them to be ushers. Empújelo a ser maestros. Push them to be teachers. Empújelo en algo. Push them in Que something sea para el reino. for the kingdom. Pero empújelo, gloria a Dios. Push them. Y si no, empújelo para el altar. If not, to the Que altar. prediquen también. Let them preach as well. Gracias, Jesús. Al Jambi lo voy a empujar para el altar, gloria a Dios. Amén, Padre. El papá está empujando para música, pero yo para el altar. His dad's pushing them to music, but I'm pushing John for the altar. No, tenemos que empujar a estos muchachitos para algo. We have to push these children for something. ¿Sabe qué pasa? Que no queremos el sacrificio del tiempo. You know what happens? We don't want the sacrifice of time. Hay que llevarlo a la Oh, now clase. I gotta take them to the Es que tengo classes. que salir del trabajo corriendo. Now I gotta come out of work No voy a quick. poder I'm cocinar. not gonna be able to cook. Aprende a sacar el tiempo. Learn how to take out time. Aleluya. Cuando estábamos en la iglesia, When we were in church, servicio los miércoles, service on Wednesdays, servicio los viernes, service on Fridays, domingo en la mañana, Sunday morning, domingo en la noche, Sunday night, en la semana prácticas, during the week practices. reuniones. Aleluya. Mi abuelita, My los grandmother, 7 días a la semana en la iglesia, 7 days a week in the church, creó 14 hijos. and she raised 14 children. Ah. No. Esto no es una broma, esto es cierto. This is not a joke, this is true. La idea de estas palabras es hacerte recapacitar. The idea for these words is to make you think. ¿En verdad estás pagando precio por el reino? Are you truly paying a price for the kingdom? Coge una hora a la semana, 2 horas a la semana. Take an hour or 2 during the Ven a la week. iglesia. Come to church. La posición que estés haciendo en la The iglesia, position that you held in the church. no lo hagas domingo. Don't do it on Ven en la Sunday. semana. Come during the week. Dedicarle tiempo a tu posición. Dedicate time to your position. Los predicadores, The preachers. dediquen tiempo a la iglesia. Dedicate time to the church. Amén. Me quedé sin amigos. I'm still with no friends. Aleluya.
don't have any time. que yo no lo vuelva a escuchar de tu boca. I better not hear this coming out your mouth. Porque por mi mamá que está en Puerto Rico, Because my mom, that she's in Puerto Rico, te digo, I tell you, voy a orar a Dios I'm going to pray to God que Él te haga el tiempo. for Him to make the time for Y you. cuidado que te despides del trabajo. And watch that you don't be dismissed from a job. Aleluya. Es que mi esposo no me deja. So my husband doesn't let me. Yo reprendo esa mentalidad de esposos. I rebuke that mentality of the husbands. Yo supe cuidar mis hijos para que mi esposa estuviera metida en la iglesia. I knew how to take care of my children so that my wife can be involved in Nunca the hacer church. eso para mí y no fue para mi problema ninguno. And it wasn't no problem for me at all. ¿Cuándo tú vas? Para la iglesia. Where are you going to church? Yo me quedo con los I'll niños. stay with the kids. Eso es tiempo, That's time. administración. Administration. Si no haga como Provi. If not, I'll do like Brody. El viejo está conmigo, mire, toda la semana conmigo. While her husband is all week with me. Ya también se va a darle la cama para la iglesia, gloria a Dios. Ella siempre está chequeándolo. She goes to bed late because she's always checking on No, no, him. no. Cuando trabaja conmigo, But when he was working with ella lo me, llama she would call him cada 5 minutos. every 5 minutes. Ella sabe dónde está. She knows where he's at. Ella sabe dónde está. She knows where he's at. Gloria a Dios. Ya Dios, ya todos sus hijos están criados. All her children already raised. Ya no tiene que criar más niños. She doesn't have any more Ella children. tiene más tiempo para el Señor. Now she has more time for the Lord. Pablo le dijo a los solteros, Paul said to the single, quédense como yo soltero. stay like me, single. Porque los solteros Because those that are se single, dedican a la casa del Señor. they dedicate themselves to the house of the Ay, los Lord. hombres están quemando, pues cásese si está quemando, gloria a Dios. But three are burning, so they get married then. Pero que está soltero, But if you're single, dedícate a la cosa del Señor. dedicate yourself to the things of the Lord. Es tiempo. Time. Perdóneme, pero es que Dios me está empujando. Forgive me, it's the Lord is pushing me. Dios me Aleluya. está empujando. The Lord is pushing me. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Let's give God what belongs to God. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Let's give God what belongs to God. No vengas un domingo con prisa. Don't come on a Sunday in a rush. A menos que vaya a trabajar, pues se entiende. Unless you have to go to work, that's understandable. O sea, ¿quieres ser un hombre o mujer de negocio? You want to be a man of women of Ah, business, esta es otra. or this is another one. ¿Quieres ser hombre o mujer de You want to be a negocio? man or woman of business, Porque tú quieres administrar tu so negocio, you want to administer your tú quieres business, aplicar tu tiempo, administer your time, pero ahora haces negocio también los domingos. but now you want to negotiate your Sundays as well. Yo admiro a I admire Chick-fil-A. el dueño de Chick-fil-A, que ya está con el Señor. The owner of Chick-fil-A, which is with the Lord already, Dueño de Chick-fil-A the owner of Chick-fil-A, por casi 30 años, creo, for almost 30 years, I believe, en su asistencia como presidente de Chick-fil-A. in assistance as president of Y él Chick-fil-A. dijo, And he said, y él dijo, no son franquicias. he says they're not franchises. Él dijo, esto se va a quedar entre nosotros. This is going to stay within us. Porque si lo hago franquicia, Because if I make it a van a franchise, abrir domingo. they're going to open on Sundays. ¿Saben que los homosexuales que boicotearon una vez, hace 5 años atrás? Le boicotearon porque los Do you domingos know no that abrían. on Sundays the homosexuals boycotted it? Because they weren't open on Sundays. Miren, ¿sabe que fue cuando más ganancia tuvo? You know that's when they had the most winnings? Yo admiro a ese hombre. I admire this man. ¿Sabe qué hacía Chick-fil-A Do en you know la what Chick-fil-A iglesia? did in the church? Él no era un calientacilla. He was not a chair ¿Sabe lo que warmer. hacía Chick-fil-A? Do you know what Chick-fil-A Se me olvida did? el nombre de él. I forget his name. Era maestro de educación cristiana. But he was a teacher of the Christian education. Y un día su pastor le dice, tú vas a ser el director. And the pastor said one day, you're going to be the Y él director. dijo, no, yo no quiero ser director. He said, no, I don't want to be a Yo soy presidente director. de la compañía. I'm already a president of a Yo quiero ser company. un siervo de abajo. I want to be a servant, a below servant. Aleluya. Mire, y un domingo al mes él daba clase. And one Sunday a month, he would give Él class. dijo, porque yo soy hombre He said, because I'm a y man, estos niños necesitan una figura de hombre. and these children need a figure of a man. Era el testimonio de él. Read his Está en testimony. Google. It's in Google. Y ese domingo no le faltaba ningún niño. No children would be missing Porque le traía
pollito, gloria. He would bring them chicken. Aleluya. Tiempo, tiempo. Time. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Iglesia, no sé, pero tengo una urgencia dentro de mí. I have an urgency Aprendamos a within me. administrar el Let's tiempo. learn how to administer our time. Gloria a Dios. Esto dice el Señor. Thus says the Lord. Hasta que no me muestren Until you don't demonstrate que van a administrar su tiempo, that you're going to administer your time, no pondré en sus manos ninguna más bendición. I will not place in your hands any more petitions, blessings. Así dice el Señor. Aleluya. Thus says the Lord. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Explote su talento, su potencial. Usted tiene potencial. Explode your talent, your potential. Tiene potencial. You have potential. Explode it. Explótelo. Explode it. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Úsalo para reír. Well, then use it for the kingdom. Y dedícate en la semana a desarrollar ese talento. And dedicate yourself during the week to develop this talent. 1 hora, 2 horas a la semana. 1 hour, 2 hours a week. Dedícaselo al Señor. Dedicate it to the ¿Quieres Lord. ir a la iglesia? You want to come to El church? pastor no está. That the pastor's No not te here? preocupes. Don't worry. Yo busco la forma que tú entres. I'll make a way for you to come in. Pero me tienes que demostrar But you have to que demonstrate estás dedicando tiempo al Señor. that you are dedicating time to the Lord. Amén. Gloria. Hallelujah. Padre, Father, ahora sí, now I know dejo ir a tu iglesia, that your church pero no de tu presencia. will leave church but not your presence. No salimos de tu presencia. We will not come out of your presence. Los bendigo I bless you y yo oro and I pray que esta palabra that this word, el enemigo no se la va a robar. the enemy will not steal it. Y yo hablo el orden de Dios. I speak the order of God. Señor, el orden que creaste en Génesis, Lord, the order that you created in el Genesis, orden que creaste en la the tierra, order that you created on earth, será el orden en tus hijos. will be the order in your children. Habrá tiempo para todo, There will be time for everything, aún para descansar. even to rest, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y yo declaro And I declare que afán, that worry, yo declaro, I declare afán worry no va a controlar tu tiempo. will not control your time, En el nombre de Jesús. Aleluya. in the name of Jesus. La parte de la frente en el lobby, The lobby in the front, no sé cuántos de ustedes vieron los productos de limpiezas. I don't know how many of you saw the cleaning products. Esos son los productos que necesitamos ahora. These are the products that we're in need of now. Son los que más se requerimos en este momento. It's the ones that we require the most at this time. No hace falta otras cosas que no estén en esa mesa. We don't need anything else that is not on that table. Las personas que se comprometieron con las lámparas de la iglesia, The person who committed to the lamps of the church, the lights, queremos cambiar las lámparas de la iglesia we want to change the lights of algo the más church económico. for something more economic. Nos hacen falta 3 cajas más. We need 3 more boxes. Están a $58. They're $58 a Yo piece. sé que es mucho dinero. And I know it's a lot of money. Hay una forma de hacerlo. There's a way of doing this. Que se unan 2 familias, 2 families can come together, 3 familias 3 families, o 4. or 4 families. Así que si se unen 4 familias, So if 4 families are gathered and come together to buy 1 box, son como $12.50. about $12.50 each person, each family. Así que como usted quiera hacerlo, So however you wish to do it, creo que John se va a unir a otra familia. think John is going to come together with another family. Así que hable con John o Efraín So you can speak with John or Ephraim para la colección de ese dinero. to collect that money. Queremos economizar, We wanna electricidad en la iglesia. economize. Si the electricity. alguien sabe, If someone knows algún técnico de unidad de calefacción, of a technician heating and air necesito conditioning, uno urgentemente I need one urgently antes que venga el frío. before the cold sets in. Tenemos 2 unidades dañadas. We have 2 units that are Son damaged. 4, tenemos 2. There are 4, but 2 are Y están damaged. trabajando a su capacidad. And they're working to their ability. Así que queremos ayudarlas. So we want to help them. Si no conoce a nadie, ore para que Dios nos ponga en favor con alguien. If you don't know of anyone, pray so we can fall in favor with someone. Porque Dios nos ha puesto en favor con mucha gente. Because the Lord has placed us in favor with many people. Aleluya.
Todas las damas que quieran participar All the women who want to participate de los regalos de Navidad, of the gift exchange. lo que exacto, que sabe que es secret. The secret sister. Secret sister. Okay, eso que usted le va a regalar a otra dama y ella no sabe que es usted. That you're going to give a gift to another woman that they don't know who Pastora it's va a estar coming en el from. salón en la parte de atrás. Pastora will be in the classroom in the back. Y termino también diciendo, And I end si saying, no se tomó la foto el domingo pasado, tómese la gloria de hoy. if you didn't take the family photo last week, you can do A mí no me this today. importa si está flaquito o gordo, I gloria a don't Dios. care if you're skinny or Si fat, se afeitó o no se afeitó. if you shaved or you didn't shave, Que si la mujer vino con el moño, que le gusta el pelo suelto. that your wife came with a Miren, ponytail, you esa like her es hair cosa, gloria a straight. Dios. Porque el día que te vayas para el cielo, The day that you go to heaven, no te van a dar tiempo de arreglarte. you're not going to have time to fix yourself up. Así que nada, es respetado. Hay 2 o 3 que no quieren estar en la foto, pues yo los respeto. It's respectable if 2 or 3 don't want to be in a photo and be placed on No social tengo media. problema. I don't have a Pero yo problem. digo esto. But I say this. Creo que muchos no me escucharon. I think many didn't hear me. Yo no soy persona participante de eso. I'm not a person who participates in this. Pero yo uso el nombre de Dios. But I'm using the name of God Porque Dios me dijo que lo hiciéramos. because the Lord told me to do this. Así que usted sabe cómo yo soy con estas cosas. So you know how I am with these Si things. Dios no me dio el permiso, And if the Lord didn't give me Él permission, sabe algo que yo no sé. if He gave me permission, He knows something that I don't know. Gloria a Dios. Así que queremos tomar fotos de familia o individuales, como usted quiera. Take pictures of families or individuals, Si tu however you esposo es muy like. feo, tómatela tú sola, mujer, gloria a Dios. If your husband's too ugly, take it by yourself. Fíjese de eso, gloria a Dios. Él te va a perdonar a la noche, gloria a Dios. He'll forgive you in the night. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es bueno. God is good. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano How many can raise their hands y decir, and say, te amo, Padre? I love you, Father. Gracias Thank you por ser mi Dios. for being my God. Gracias Thank you por no soltarme. for not letting me go. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tu nombre es bendito en esta iglesia. Your name is holy in this church. Tu nombre es bendito Your name is blessed in this church, en mi casa in my home, y en mi vida. and in my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mira, papá, le gusta eso. Gloria a The Dios. Father likes this. Gloria a Dios. Bueno, vamos a honrar a nuestro Dios. Let's honor our God Nuestros diezmos. with our tithes and offerings. Gloria a Dios. Aleluya. Look for your seed if you don't Pídase al have it. vecino, gloria a Dios. Ask your neighbor if you don't have it. Gloria a Dios. El pastor me mandó a pedirte prestado. Gloria a Dios. The pastor asked me to ask